El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presenta al pastor Esteban Bonarrico en Una Palabra de Fe que cambiará tu vida. ¿Cuántos estuvieron el miércoles aquí? Fue una reunión maravillosa. Dios nos dio una caricia especial y fue una reunión de unción, de sanación espiritual, emocional. Y realmente fue maravilloso. Y el miércoles, al terminar de escribir el mensaje del mismo miércoles, el Señor ponía en mi corazón esta palabra, bajo ataque. O cómo reconocer cuando estamos bajo ataque espiritual. Bajo ataque espiritual. Y el Señor me hablaba profundamente, y voy a hablar varios puntos sobre los síntomas o las alarmas que se encienden, cómo discernir, cómo ver, ¿no?, cuando estamos siendo atacados espiritualmente. Yo soy una de las personas que no lo mistifico todo. Creo que no todo es demoníaco, pero que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad que existe el reino de los cielos, como el libro del apóstol, mi padre, escribiera. Hay dos reinos en conflictos y están en conflictos. Claro, Jesús venció, pero hay dos reinos en conflicto. Y donde los demonios o Satanás ve una puerta abierta, está buscando cómo entrar para dañarnos y atacar nuestra vida. Ahora, hay problemas cotidianos, hay problemas comunes, pero hay problemas que tienen que ver con ataques espirituales. Entonces, vamos a hablar hoy día, el Señor ponía en mi corazón, cómo reconocer cuándo estamos siendo atacados espiritualmente para saber y poder tomar cartas en el asunto. Estamos en guerra, hay dos mundos en conflicto y es necesario saber contra quién peleamos y cuál es la batalla que peleamos para poder vencer sobre ella. De otro modo no hay manera que podamos vencer. Y escribí en un borrador el mensaje, y ayer sábado, entre el viernes y el sábado, entre muchos inconvenientes y distracciones entre trabajo y familia y demás, me demoró todo el sábado escribirlo porque hubo interrupciones. En una de esas, mi hijita, la de 9 meses, estaba sentada y se agacha y se pega en un diente y se le hizo como una visera el diente. Su madre desesperada, como son las mamás. Gracias a Dios está bien, está todo muy bien. Se ha cortado ahí la encía, se ha lastimado, la llevamos a hacer ver y bueno, y está bien. Salvo que ustedes la vieron a la gordita y las que la conocen saben que le gusta comer. Entonces no puede masticar ahora, así que esa es la dificultad. Anoche mi mujer se desveló toda la noche porque no podía dormir. Así que por eso es que esta mañana ella no nos acompaña, no está aquí. Quería venir, pero no está aquí. Así que fue un ataque el que yo viví para poder escribir el mensaje que Dios tenía para hablar. Yo creo que si uno tiene deudas a causa de meter una tarjeta y gastar más de lo que uno puede gastar haciendo uso de la fe, ahí ya no hay ataque espiritual. Ahí hay un ataque de mal uso de la mayordomía o de la administración. Hay cosas cotidianas, ¿no? No podemos atribuírselo al diablo. Pero hay problemas que sí el enemigo tiene que ver, y es que está atacando nuestra vida. Pregunto, ¿sentís que estás peleando una batalla, una pelea, que está drenando lo mejor de vos? ¿Que estás peleando, que te sentís limitado, improductivo, desanimado, que nada de lo que emprendés funciona, que no hay motivación alguna, que hay adormecimiento, que te sentís como aletargado, adormecido, no hay motivación de vida? Todo es pesar, dormís 8 horas, igual estás cansado. Le agregás 3 horas de siesta, igual estás cansado. Como algunos que conozco por ahí, que siempre tienen una conocida por ahí, no es de la iglesia, pero tampoco voy a nombrarla. Sabe decir, no, yo me voy a acostar solamente 5 minutitos, de las 2 hasta las 5. 5 minutos nada más, dice. Y termina, y tienen todo el derecho para dormir la hora que quiera de siesta, si cada uno es dueño de su vida. Pero se siente culpable, entonces dice, no, me voy a acostar 5 minutitos, de las 2 hasta las 5 nada más, 5 minutitos y nada más. Como aquel que dice, no, quiero algo dulce, un poquitito de algo dulce, y si no le apagan la luz no termina de comer, ¿no? Algo así, un poquito. Entonces sentimos que dormimos, y por más que dormimos no hay alivio, no hay descanso, porque hay un desgaste, porque estamos siendo atacados espiritualmente. Algo que te está quitando vida a tu matrimonio, que te está drenando la vida de tus sueños, la vida de tu trabajo, la vida de tus emprendimientos. Es porque estás siendo atacado espiritualmente. Y yo
quiero tomarme el tiempo necesario para poder hablar sobre esto, porque en esto hay un poder tremendo y es necesario identificarlo, porque Dios nos ha dado la victoria, pero es necesario, vuelvo y repito, saber que estamos en guerra y saber contra qué peleamos para usar las armas adecuadas para vencer. Amén. Efesios capítulo 6 verso 12 dice lo siguiente, todos lo conocen o la mayoría. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en otras palabras, hay una guerra espiritual. Hay dos mundos llevándose, peleando por tu vida. Jesús pagó el precio y venció. Pero está en nosotros el darle lugar. Vuelvo y digo, como lo decía la canción, cuando uno le dice a Jesús, entra en mi casa, le está diciendo no solo para darme lo bueno, sino para demandar de mi vida lo que necesites y saber que yo me someto y voy a obedecerte. Y cuando uno está en la vid, la famosa parábola de la vid de Juan 15, cuando uno sabe que uno es la vid, está el pámpano, está el labrador y están los frutos, y que las ramas, si no están ligadas a la vid, no tiene vida. Y si esa vid no se somete al labrador, que es nuestro Dios, que nos va puliendo, va podando para que crezca más saludablemente, no hay fruto. Sin permanencia no hay bendición en nuestra vida. Entonces necesitamos entender eso. Ahora, hay una guerra, ¿estamos de acuerdo? Hay una guerra espiritual. Y aunque vencemos al diablo, no podemos darle una pizca de carrera, de ventaja, una pizca, una luz a nuestra puerta, porque Él se va a meter y va a destruir todo en tu vida. Y cuando no sentís fuerza y no entendés por qué, y cuando no tenés descanso y no sabes por qué es porque estás bajo ataque espiritual. Amén. La verdad es que la gente, hoy en día, la mayoría está bajo ataque espiritual. Los matrimonios están en crisis, la inseguridad está a la orden del día, las injusticias, los robos, la maldad, de hecho hasta casos públicos conocidos. Y no voy a mencionar porque estamos por radio y por tele y no quiero hacer partidismo político y que esto suene como que uno le da un palo a algún gobierno u otro. No es nada más lejos de la realidad. Pero suceden cosas que todos conocemos, a la cual ya directamente no pasa nada porque estamos acostumbrados. Y nos vamos acostumbrando a que cosas malas sucedan sin que haya justicia en lo humano y en lo natural. Es por eso que en Dios sí hay justicia y es por eso que debemos entender de que el mundo está sufriendo crisis y ataques espirituales y que está en nosotros el ser esa luz que el mundo está necesitando en cada área de trabajo en la cual nos desarrollamos. Amén. La verdad es que no podemos ganar una guerra o una batalla si no podemos discernir o ver a nuestro enemigo. ¿Estamos aquí? No se puede ganar una batalla si no sabemos contra quién peleamos. Y lo que voy a hablar hoy nos va a dar el poder para superar y vencer en esas batallas. Y por eso quiero hablar hoy sobre las señales de advertencia. Esas señales. Vio como cuando alguien sufre un ataque cardíaco. Hay señales, pero qué bueno sería tener señales mucho tiempo antes. Porque dicen los médicos que si tuviesen señales mucho tiempo antes o las pudiésemos discernir, se salvarían mucho más casos de los que hoy se salvan de ataque cardíaco. Y así con muchas enfermedades. Si uno puede ver, como dice el Proverbios, el prudente ve el peligro y lo evita. El simple sigue de largo y sufre por ello. Entonces debemos ver, debemos discernir para luego tomar cartas en el asunto. Y por eso voy a hablar sobre las señales de emergencia. Y voy a hablar sobre 6 o 7, rápidas, cortas. No voy a desglosar mucho cada una de ellas, pero considero de importancia que podamos tenerlas en cuenta. Número 1, estamos bajo ataque espiritual cuando perdemos el deseo por lo espiritual. Estamos bajo ataque espiritual cuando perdemos el deseo por lo espiritual. Cuando querés renunciar, cuando haces lo que haces por deber y no porque lo deseas de corazón. Es decir, no hay pasión, no hay fuego, no hay nada encendido. Y yo hablaba el miércoles sobre las disciplinas. Hay un momento donde no todo es sentir y puede comenzar por disciplina, pero no puede continuar como disciplina, debe continuar como una pasión, como un deseo ardiente en nuestro corazón. Fíjese lo que dice el Salmo 112:1.
hasta el verso 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, oiga bien, se deleita en gran manera. El salmista en otras palabras dice, bienaventurado el hombre no solo que teme a Jehová y guarda sus mandamientos, sino que hay un disfrute en hacerlo. Amén. Se deleita, es decir, hay un gozo. Voy a la iglesia y aunque esté cansado voy a ir con gozo porque hay pasión, porque hay un fuego que se encendió. Voy a ir a orar, voy a escuchar palabra de Dios, porque si la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, voy a oír toda la que pueda. Voy a escuchar, voy a adorar a Dios, voy a buscar más de Dios. Y no estoy hablando de fanatismo. Dios tiene en cuenta de que hay una vida que debemos vivir en familia y a Él le gusta que vivamos bien y nos vino a dar vida abundante, para que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Él vino a hacer eso. Pero el salmista dice, bienaventurado el hombre que se deleita en los mandamientos de Jehová, que disfruta de estar en su presencia. Su descendencia, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No es lo mismo. Dos personas hacen lo mismo. Una por obligación, otra por deseo. El resultado no es el mismo. ¿Me explico bien? Estamos bajo ataque espiritual cuando perdemos el deseo por lo espiritual. David tenía un deseo increíble, el deseo por las cosas de Dios. El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Imagínense un siervo desesperado por agua, desesperado, brama, está desesperado. De la misma manera mi alma clama por ti. Ese es el deseo que debemos tener. Y cuando no lo tenemos es que debemos preguntarnos, porque nos están atacando espiritualmente. ¿Por dónde es la puerta del ataque espiritual? ¿Cuál puerta debemos discernir y cerrar? David tenía un deseo increíble, el deseo por las cosas de Dios. Pero cuando estás bajo ataque espiritual, comenzás a perder el deseo por las cosas de Dios. Ya todo te da igual, ya todo se torna una rutina. Ya no nos sorprende cuando alguien recibe sanidad. Ya no sentimos compasión cuando alguien pide oración por su hijo enfermo o por alguna necesidad especial. Se va entibiando nuestro corazón, va siendo una rutina de nuestra vida y el diablo está feliz y contento. Pero cuando más ataca el diablo es cuando hay un compromiso. Pero nosotros, si no nos salimos del compromiso y nos aferramos de la mano de Dios, habremos vencido a través de las luchas. Amén. Comenzás a perder el deseo por las cosas espirituales, el fuego se va, la pasión se va, etc. Se comienza a perder el deseo. Ahora, todos estamos a tiempo para revertirlo y esa es la buena noticia de esta mañana. Todos estamos a tiempo para revertirlo, pero la disciplina es lo que te da el puntapié de entrada. Cuando lo identificamos, ¿qué hacer en este punto? Y no sentimos el deseo, y vos decís, pastor, pero es que yo quiero sentir el deseo, pero no viene. Quiero sentir la pasión que sentí antes, pero no viene. Es cuando debemos comenzar por disciplina. Cuando lo identificaste, pedile perdón al Señor y comenzá a orar por disciplina. Tomate un tiempo de obligación de búsqueda, de oración, de lectura de la palabra. Lo que comienza como disciplina se termina disfrutando. El miércoles pasado el Señor hablábamos esto, sobre que disciplina se trata del aplazamiento de la satisfacción. Es decir, disciplina es hacer lo que no quiero ahora para hacer lo que quiero después. Aplazar la satisfacción, aplazar el gozo para otro tiempo. Sembrar en búsqueda, sembrar en rodillas, sembrar en palabra para que Dios podamos cosechar en Dios la fe y su presencia en nuestra vida. Amén. Debemos, si podés decir, y este es un detonante, si hoy estás en el grupo de los que pueden decir, yo puedo faltar 2 o 3 semanas a la reunión que no me pasa nada porque ya la tengo así. Está bajo ataque espiritual. Porque la experiencia no tiene que ver en la presencia de Dios. La experiencia te da conocimiento en algunas cosas, nos ayuda a discernir ciertas cosas, pero nosotros con 1 año de evangelio o 30 años de evangelio, todos los días debemos doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios y todas las noches debemos decir, Señor, perdona nuestros pecados porque de seguro que has pecado. El Señor decía, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces en las noches yo siempre, Señor, perdona mis pecados, de los que tengo conciencia y de los que no.
De los que me pude dar cuenta y de los que no me di cuenta, perdónalos. Aquí estoy. Gracias por esa sangre preciosa en la cruz. Pero la experiencia no te avala. La experiencia es peligrosa. Si te agarras de la experiencia de cuántos años tenés en la iglesia, es un peligro, es una alarma, es un detonante. Si puedes decir, yo puedo faltar 3 semanas, que no pasa nada, a mí no me pasa nada, estás bajo ataque espiritual. Y yo no estoy hablando de asistencia perfecta y de que no vayas al río con tu familia o que no vayas a disfrutar. Pero estamos siendo atacados espiritualmente. La pérdida del interés en las cosas de Dios es una señal. Número 2, ¿cómo saber cuando estamos bajo ataque espiritual? Y luego de estas señales voy a hablar sobre 2 principios. Podríamos hablar más, pero solo 2 que revierten esta situación en nuestra vida. ¿Amén? Estamos bajo ataque espiritual cuando te sentís física y emocionalmente exhausto. Física y emocionalmente fatigado, exhausto. Cuando hablaba al principio que no hay fuerzas desde lo mental, desde lo espiritual. No hablo de un cansancio de varias horas de trabajo, de desgaste. No. Hablo de un cansancio, de una fatiga. Fíjese lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. El espíritu de las tinieblas busca quebrantar a los que están queriendo provocar un cambio en el reino. A los que se quieren comprometer, a los que están buscando servir en Dios, el espíritu de las tinieblas va a atacarte especialmente a vos. Hablamos de quebrantamiento, hablo de fatiga. El enemigo quiere debilitarte. Y yo quiero hablar sobre un capítulo central. Primera de Reyes 19. Márquelo, no voy a leerlo todo, todos o la mayoría lo conocemos. Y yo voy a parafrasear la historia. Espere que la tecnología está haciendo de lo suyo. Ahora sí. Primera de Reyes 1:19 nos cuenta la historia de Elías. ¿Cuántos conocen el profeta Elías? Elías venía, en el capítulo anterior, venía de derrotar a los 450 profetas de Baal. Los profetas los desafiaron. Elías era uno de los pocos, si no el único, profetas que quedaban en esos tiempos defendiendo al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y los profetas de Baal lo desafiaron, del Dios pagano, lo desafiaron. Entonces Elías hizo un desafío. Bueno, busquen ustedes su altar y yo busco mi altar. Y el Dios de ustedes, a ver si les puede hacer descender fuego sobre su altar. Ellos oraron, hicieron hechicería, brujería, de todo lo demás. Todos saben la historia. No solo que Elías hizo un altar, lo mojó al altar. Ustedes saben que el agua no es amiga del fuego. Lo mojó, desafió. Fue tal el agua, la cantidad de agua, que se armó un río alrededor del altar y fuego del cielo descendió y se consumió, fuego del cielo. No solo eso, que Elías solo pudo y mató a los 450 profetas de Baal. ¡Wow! ¡Qué respaldo de Dios! ¡Qué respaldo de Dios! Uno a veces solamente quiere que Dios le saque el dolor de cabeza y Elías hizo descender fuego del cielo. Imagínense, ¿sí? Yo con el 10% de esa fe y de esa unción estoy más que feliz. Elías es un gran hombre, pero luego, verso 19, viene Jezabel y lo amenaza. Y le llega esta amenaza a Elías. Y Elías tiene miedo. Está bien que las mujeres son peligrosas, pero tampoco para tanto. No, chiste. No se me enojen las mujeres, que son mayoría. Entonces tuvo miedo y dice que Elías se fue a esconder y caminó largo tiempo huyendo y se sentó debajo de un enebro. Y fue tan largo el camino, caminó todo un día, que se sentó y estuvo cansado. Elías estaba agotado. Es decir, venía de una gran victoria, venía de un gran mover de Dios, venía de una más que evidencial respuesta de Dios en su vida, pero así todo se sintió abrumado por la amenaza de una sola mujer. La amenaza de una sola mujer. Dice la Biblia que viene un ángel y le da comida y bebida. No lo envió a un seminario, no lo envió a una vigilia, le dio comida
y bebida. Es decir, Elías venía de una gran victoria, el fuego descendió, mató 450 profetas, pero la amenaza de una mujer lo hizo sentirse triste, deprimido, con duda, falta de fe, tirado debajo de un árbol. Eres más vulnerable después de una gran victoria o antes de una promoción. Es ahí cuando el ataque espiritual surge efecto. Es decir, cuando venís de haber vencido en tu vida algo espiritual, ha habido sanidad, ha habido un milagro económico, ha habido un milagro matrimonial, almático, cualquiera sea el milagro, cuando venís de vencer una gran victoria, ahí es cuando el enemigo más viene a atacarte, o cuando vas a ir a una promoción. Elías venía de una gran victoria e iba hacia una promoción. Y cuando en la vida todo es crecimiento, cuando vos estás acá, llega un punto, cuando seguís siendo fiel en cada área de tu vida espiritual, que Dios te quiere promover. Y ante una gran promoción, un gran ataque del enemigo. Ahí es cuando viene el ataque espiritual. Venís de ganar una batalla y empezás a caer en algo profundo. Comenzás a perder las fuerzas, te angustiás, te deprimís, se te va la fe y te olvidás de lo que Dios hizo con vos. Es por eso que Primera de Reyes 19:5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Primera de Reyes 19:5. Levántate y come. Elías estaba fatigado físicamente, por eso vino un ángel y lo alimentó. Vuelvo y digo, hay una solución para cada problema específica. Es decir, para cada problema específico hay una solución específica. En ese momento la fatiga, el cansancio, imagínense Elías matando el toro para el sacrificio, degollando, preparando semejante sacrificio, el desgaste, el fuego, mató a 450 hombres y luego de eso caminó más de un día por el desierto. Y cuando a mí me mandan a cambiar un foco ya estoy cansado, agitado. Imagínese Elías. Estaba fatigado. Entonces, cuando hay fatiga, cuando hay cansancio, la primera palabra negativa que viene en tu contra cala, hace efecto, cala profundo en tu corazón y la tomamos. Hay momentos donde necesitamos simplemente descansar física, emocional y espiritualmente. Hay momentos donde no tenés que hacer nada. No tomes decisiones en momentos de cansancio. En el momento cuando estás oprimido, no tomes decisiones relevantes. Esperá. Descansá en Dios, sepárate un tiempo, toma un tiempo de oración, de descanso, vete a alguna película, pastor, qué poco espiritual. Descansá, hay un tiempo para todo. El ángel no le vino a decir, orá, intercedé, pecador, no, le vino a traer comida y bebida. Le podría haber dicho, ayuná, que es necesario, pero en ese momento no. En ese momento Elías necesitaba descanso y comida. Posiblemente se venía alimentando mal, posiblemente venía desgastado. Lo que necesitaba en ese momento era comer y beber. Y luego, cuando se despertara, todo iba a ser diferente. Las cosas las iba a ver desde otra perspectiva. Porque cuando uno está agobiado por los problemas y está siendo atacado espiritualmente, todo lo ve negativo. Todo lo ve negativo. Todo lo vemos bajo los lentes sucios, bajo los lentes oscuros. Por eso necesitamos tener discernimiento. Necesitamos. Ahora, ¿por qué es necesario cuidar el cuerpo? El espíritu, ¿cuántos saben que el espíritu es eterno? Amén. El espíritu es eterno, no muere. Pero el cuerpo no es eterno. El cuerpo caduca, tiene fecha de vencimiento, muere. Ahora, ¿por dónde fluye el espíritu? Por nuestro cuerpo. ¿Qué usa Dios para bendecir? Para predicar, para que oremos por otros, para que vayamos a visitar nuestro cuerpo. Viajamos en nuestro cuerpo terrenal. Es por eso que debemos tener conciencia. Y no soy nutricionista, ni naturópata, ni deportólogo, ni personal trainer. ¿Ya? Pero ustedes verán que me cuesta dar el ejemplo. Pero hay tiempos donde uno debe cuidar su cuerpo, debe cuidarlo porque por ahí fluye el Espíritu de Dios. Y si nuestro cuerpo está fatigado, por más horas de oración o Biblia o libro, historia bíblica o teología que conozcas, no vas a tener fe. Elías, después de una gran proeza, simplemente estaba fatigado. Estaba exhausto y la palabra de una sola mujer pudo hacer efecto. Es por eso que grandes hombres de Dios dejaron su ministerio y sufrieron grandemente por hacerle caso a los chismeríos, a las lenguas que se levantaban en contra de desaprobación. Déjame decirte que el único que te debe interesar, que te debe aprobar es Jesucristo de Nazaret.
porque murió para usar tu vida, para bendecirte. Amén. Si el enemigo logra desgastar tu cuerpo, nuestro cuerpo comenzará a afectar nuestro espíritu. Si él logra desgastar tu cuerpo comenzará a afectar en tu espíritu. Número 3, estamos bajo ataque. Voy a ir apurándome. Cuando tus recursos comienzan a secarse todo a la vez. Acá es donde hablaba al principio. No todo es del diablo, mi hermanita querida. O mi hermanito querido. No todo es del diablo. Las tarjetas son buenas dependiendo de la mano de quien las tenga. Un cuchillo en las manos de un carnicero es bueno, pero en las manos de un mono es medio, ¿no? Es medio complicado. O de un niño puede ser peligroso. O en las manos de un asesino tiene otro fin que no es un fin que venga de Dios. Entonces debemos entender de que hay cosas a analizar y ser sabios administradores. Y saber que si metimos la pata, y bueno, va a haber un tiempo de restitución y de restauración, y Dios puede hacer un milagro, pero mientras no, agache la cabeza, responsabilidad, reajuste gastos y salde lo que tenga que saldar. A buen entendedor, pocas palabras. Amén. Pero hay momentos, yo me refiero a momentos donde hay ataques fuertes, donde perdés tu trabajo, se rompe la heladera, se te rompe el auto, se rompe la cocina, se te rompe tu esposo. Todo comienza a suceder a la vez. Todo a la vez, se secan los recursos, no se entiende cómo, ni por qué. Uno se pregunta, pero todas sobre llovido mojado, ¿cómo puede ser esto? Es en ese momento cuando estamos siendo atacados espiritualmente. Porque cuando el diablo toca tu economía y te sacude tu economía, él estará desviando tu atención de las cosas de Dios. Porque cuando uno está en un momento de angustia económica y realmente no tiene para lo primero, elemental y básico, cuando uno no tiene para lo mínimo indispensable y está sufriendo por lograrlo y no se abren las puertas, es muy difícil tener la mente despejada para orar. En lo humano es muy difícil tener la mente despejada para seguir buscando a Dios. Es muy difícil ser pasional en Dios. Es muy difícil que la llama siga encendida en nuestro interior. ¿Me explico bien? Es por eso que el diablo sacude tu alfombra de la economía, sacude, si tu confianza está depositada en la economía, lo lamento porque se te cae la alfombra de la economía y se te cae la vida. Pero si tu confianza está en la alfombra de Dios, Él sostiene todo. En Dios, Él lo tiene todo. Busca primeramente el reino, su justicia, que todo lo demás viene añadido. Y yo creo en su palabra. Amén. Aleluya. El diablo quiere que desvíes tu atención. Y si no te sacudió por la enfermedad, te sacude por tu matrimonio. Y si no lo hizo así, te sacude por la economía. Y los trabajos que tenías ya firmados para hacer o de palabra, se empiezan a caer todos a la vez. Estás bajo ataque espiritual. Pero tranquilo, que no hay diagnóstico sin remedio. No hay diagnóstico sin la receta. ¿De qué nos sirve ir al médico que nos diga así, mira, estás muerto? Te duele la cabeza, estás liquidado, tu espalda está doblada, así que chao, son 100 pesos. No, me quedé en el 1 a 1 igual, no son 100 pesos. No, necesita un diagnóstico, necesita una receta para poder salir de eso. Amén. Así que cuando todos tus recursos se secan a la vez, es que estás siendo atacado espiritualmente. Número 4, rápidamente. Estamos siendo atacados espiritualmente cuando se debilita nuestra oración. El diablo ataca tu oración. Mateo 26:40 nos habla de Jesús y Getsemaní. Mateo 26:40 y dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro no había podido orar ni una hora. Jesús tenía una tentación de bajarse de la cruz o continuar con el propósito de Dios. Tenía una misión y dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Yo estoy cansado, yo estoy agobiado, esto es muy difícil. Porque así, contando la historia, para muchos no suena fácil lo que pasó a Jesús. Pero cuando uno comienza a pensar o verlo en alguna película bien graficado, el proceso que tuvo que vivir y pasar y soportarlo en un cuerpo de hombre, en un cuerpo humano, era difícil.
y 3 veces subió a orar hasta que el ángel lo fortaleció. Porque en la oración hay un poder sobrenatural. Y el diablo sabe que en la oración, sin la oración nos debilitamos. Y sabe que ahí empieza a hurgar y empieza a atacar. Ataca tu oración, comienza a distraerte. Y cuando te empezás a querer orar y le decís, Señor, yo quiero irme a mi cuarto, te suena el teléfono, lo pones en vibrador y suena en la mesa. Lo apagás y vienen los testigos de Jehová y te golpean la puerta. Y cuando no son los testigos de Jehová, los niños empiezan a pelear como nunca antes. Parece Tyson y Holyfield. Y gritan y la casa se vuelve loca. Todo comienza a pasar a la vez. Todo. Porque cuando este ataque, tu oración está siendo atacada. Porque te querés comprometer. El diablo no le conviene que ores. Porque en la oración están las fuerzas. La oración, sin oración caemos en tentación. Jesús le dijo, no pudiste orar ni una hora, Pedro. Oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Cuando hay ataque y estás débil porque no tenés oración, la oración es el alimento del Espíritu. La oración nos comunica con Dios. La oración nos mantiene fuerte. Usted podrá venir, pastor, me pasa esto, pastor, ore por mí, no hay problema. Pero si no oras vos, déjame decirte de que no va a ser sostenida la bendición de Dios. El diablo va a atacarte porque ataca lo más preciado, ataca tu fe. El domingo pasado hablé sobre la batalla de la fe. El diablo quiere ese trofeo. De la misma manera el diablo ataca tu oración. Y cuando sentís que vas a orar y todas las distracciones del mundo comienzan a suceder a la vez, estás siendo atacado espiritualmente. La oración te ayuda a no entrar en tentación. La oración no es un don, la oración es una disciplina. Repito, la oración no es un don, la oración es una disciplina. Porque muchos dirán, pastor, pero que yo no tengo el don de orar. ¿Quién lo tiene? Ustedes dirán, hay hermanas que se les facilita. Sí, pero porque se disciplinaron. Porque se disciplinaron. ¿Quién tiene el don de dar? Deme a mí si tiene el don de dar. Yo estoy acá para recibirle. Es una disciplina. Es una disciplina. Es por eso que debe entrar como disciplina. Luego se termina disfrutando. Porque cuando uno está en oración, actúa diferente. Pedro le faltó oración cuando vino el soldado a prender a Jesús porque le cortó la oreja. Actuó en la carne. ¿Estamos aquí? Actuó en la carne. Cuando Jesús dijo, Pedro, qué revelación. Yo soy el Cristo crucificado. Wow, tú eres la roca y sobre vos va a estar edificada la iglesia. Luego, unos capítulos para adelante, Jesús empieza a comentar su plan de muerte y resurrección. Y Pedro le dice, no, Jesús, no mueras, por favor, no nos dejes. Apártate, Satanás. Jesús le dice a Satanás al que tenía dentro, no a Pedro. Al que quería tentarlo. Al espíritu que estaba atacando a Pedro. El espíritu de la carne, el espíritu de la duda. A ese reprendió Jesús. Y si Pedro hubiese podido orar más de una hora, o al menos una hora, en tiempo y forma, disciplinadamente, Pedro hubiese actuado de otra manera. Cuando vos estás en la carne, estás irascible. Uno está que le dicen A y se enciende y explota. Estás en la casa y tu mujer te pide un favor y comienza todo. Porque falta oración. Porque estamos irritables, porque falta oración. La oración nos conecta con el Espíritu y el Espíritu nos sostiene. Y cuando queremos reaccionar, el Espíritu te agarra y no, tranquilo, tranquilo. Es el Espíritu. Cuando alguien habla en contra tuya y vos querés ir a encararlo en el nombre de Jesús, es el Espíritu que no, tranquilo, tranquilo, deja que Dios es tu defensor, deja que cada quien va a cosechar lo que siembre, deja tranquilo. Amá a todo el mundo por igual y nada más. Pero si no hay oración, no hay manera. Algunos dirán, pastor, pero eso es una locura. Nadie puede actuar así. Déjame decirte que la única manera es la oración. Por eso el Espíritu ataca tu oración. El enemigo sabe que si no orás, quedás expuesto a entrar en una tentación. Fíjese que David, el salmista David, por no ir a la guerra, estaba al cohete, como quien dice, ahí tranquilo, paseando y ve a una mujer bañándose desnuda y bueno, ya está. Se fue David. Lo perdimos a David. ¿Por qué? Porque estaba desenfocado, porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
no estaba en la guerra, debería haber estado en la guerra, peleando, batallando, a espada en la mano, orando. Hoy la guerra significa congregarte, no dejar de congregarte, orar, buscar de Dios, leer la palabra de Dios, afirmarte en la fe que es Cristo. Porque si dejas la guerra y el espíritu del diablo te agarra en tiempo de ocio, va a hacerte caer. Va a hacerte caer. Necesitas orar para no entrar en tentación. Por eso Pedro actuó en la carne. Ay, Dios mío, voy a ir más rápido. Número 5. Estamos bajo ataque espiritual. En 5 minutos hacemos pianuales, porque si no, no paro. Cuando los viejos pecados regresan. Cuando los antiguos hábitos o pecados, esos que ya habíamos dejado atrás, esos que habíamos superado, regresan. Estás siendo atacado espiritualmente. Y si tuviese que recordar uno de los puntos, este sería uno de los que no debería olvidar. El diablo va a volver donde tuvo éxito la última vez. Y si quizás venciste tu pecado de alcoholismo, drogadicción, pornografía, infidelidad, cualquiera que sea, venciste, lograste tener victoria y estás firme en Dios. Pero cuando estás bajo ataque espiritual, el diablo vuelve a recordarte esos pecados y vuelve a tentarte con esos pecados. Viejos hábitos, antiguos hábitos comienzan a surgir. Comienzan a atacarte, comienzan a oprimirte. Y cuando creías que habías vencido después de los años, regresás al mismo lugar donde creíste que nunca ibas a volver. A pecar con lo mismo, lo cual habías prometido que nunca más ibas a volver. El diablo te ataca y vuelve a atacar donde sabe que tuvo éxito la última vez. Lucas 11:24 dice así, anótelo. Lucas 11:24. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta ser peor que el inicial. Vuelvo y repito, el enemigo te va a atacar donde tuvo éxito la última vez. Y si tu debilidad tiene que ver con algún área específica, va a volver a atacar ahí. Y cuando querés orar y comprometerte y tuviste debilidad con la pornografía, te van a poner una computadora cada rato. El acceso va a ser sencillo, porque el diablo te está tentando. Por eso, hermano querido, iglesia querida, mi idea es que aprendamos a discernir en lo espiritual cuando ver las señales, cuando estamos siendo atacados espiritualmente, identificar para poder vencer en oración, poder vencer con 2 principios o actitudes, las cuales hablaré a continuación. Porque el enemigo te va a atacar donde tuvo éxito la última vez. Número 6, estamos bajo ataque cuando te alejas de las relaciones divinas, cuando te alejas de las relaciones de Dios, de las relaciones cristianas. ¿Cuándo estamos siendo bajo atacados espiritualmente? Cuando nos da más vergüenza ver a nuestros hermanos de la iglesia. Cuando nos da vergüenza, cuando nos sentimos más cómodos con los de afuera que con los de adentro. Y no estoy hablando de discriminar, ni tampoco estoy diciendo que no se puedan tener amistades que no sean cristianas. No estoy hablando de eso. Pero si te sentís más cómodo con alguien que no tiene a Cristo en su corazón que con un hijo de Dios, hay un problema, una alarma que está sonando. Ataque espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque si estamos más cómodos con lo de afuera, es porque nos sentimos más cómodos al hacer eso. Y porque nos sentimos incómodos cuando un hermano en Cristo nos dice, che, no le aflojes a la oración. Acordate, vení el domingo. Y como ya estamos siendo atacados y nos da vergüenza y no queremos, nos alejamos de esa persona. ¿Sabe cómo se identifica? Yo lo identifico fácil. Cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado y ve personas que se alejaron de la iglesia por mucho tiempo y se andan escondiendo atrás de la caja de cereales, entonces usted lo ve que, el pastor, me escondo. Ese ya recibió un ataque devastado espiritualmente. Ese se alejó. A mí me encanta buscarlo. Entonces, aquel que viene y te ve en la calle y viene y te saluda, pastor, ¿cómo está? O hermano querido, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ese está bien. No tiene nada de qué avergonzarse. Pero a los otros a mí me gusta ir a buscarlo, sobre todo a la sección de vino. Quizás están ahogando las penas por ahí, ¿no? Van a la sección de la vinoteca y ahí están. Uno los encuentra allí. Y qué bueno que es. Mire, uno tiene la oportunidad
a pesar de mi no tan larga edad, tampoco tan corta, de nacer en el Evangelio y como mi padre pastor, nacer prácticamente en la iglesia. Siempre digo que casi me tienen arriba de una batería. Entonces uno ha visto de todo. Y si uno pudiera juntar la cantidad de personas que han recibido a Cristo en esta iglesia, en este ministerio, que Dios les ha dado milagros de sanidad, que Dios ha obrado en su vida en la economía, que Dios ha restaurado su matrimonio, pero no están aquí, no cabríamos ni con 6 cultos. No entraríamos ni con 6 cultos. La gente se va y el peor error no es que se vaya, es que al equivocarse sienten vergüenza por lo que hicieron y no vuelven. Y ese es el peor error. Vergüenza nos tiene que dar de no volver justamente. Cuando vos identificaste que querés volver y que hay un tiempo para volver, debes volver. Acá nadie está para juzgarte. Estamos para recibirte con los brazos abiertos y decirte: aquí estamos para lo que necesites. Vamos a orar juntos para juntos vencer la debilidad. Amén. Ataque. El ataque provoca comentarios desafortunados. Desafortunados. A veces hasta suelen decir: no, yo estaba mejor cuando estaba con mis amigos, los pecadores. Yo estaba mejor cuando estaba en el mundo, allá afuera. ¿Y dónde vivís ahora? Pero bueno, yo estaba mejor antes sin Cristo. Imposible. Porque los mismos que te provocaban la aparente prosperidad, la aparente abundancia económica de maneras no adecuadas, esa es la que no te dejaba dormir en paz. Los mismos que estaban con vos cuando tenías un peso, te dejaron cuando se te fue el peso. Son los que no van a ir a orar por vos en un hospital, los que no te van a orar por un hijo, son los que no te van a acompañar en tus momentos de angustia. El único que permanece fiel es Jesucristo, que te salvó, que te rescató. Vale la pena servir a Cristo. Lo mejor que te puede haber pasado en la vida es tener a Jesucristo. Jesús te buscó, Jesús te encontró, te libró de la muerte, te sanó. Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Es lo mejor. Aleluya. Es lo mejor. El diablo te quiere engañar que en el mundo estaba mejor. Mentira. Es una mentira. No oigas las mentiras del diablo. No le des lugar a la mentira del diablo. Rápidamente, 2 cosas. ¿Qué hacer? Hasta aquí vimos las alarmas, los síntomas, y rápidamente, ¿qué hacer cuando estamos bajo ataque? ¿Cómo hacer para salir? ¿Cómo hacemos para salir del ataque espiritual? Número 1, Jesús quiere que recuerdes que fuiste construido para soportar las tempestades. Fuimos construidos, fuimos creados para soportar las tempestades. Si no, no hubiese dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilos, porque yo lo vencí. Va a haber pruebas, va a haber luchas. En un momento Jesús le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido, te quiere zarandear un poquitito como el trigo. Quiere hacer tambalear tu fe. Pero yo he orado, dice, por ti, para que tu fe no falte. Van a haber momentos de sacudones, de tornados espirituales. Jesús quiere que recuerdes que fuimos construidos para soportar las tormentas. Mateo 7, 24. Ya estoy terminando. Mateo 7, 24 dice lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús viene hablando sobre el hombre que construye su casa en la arena. Fíjese que un hombre la construye en la arena, y el hombre que construye su casa en la arena es alguien que piensa que nunca van a haber tormentas. El que construye su casa en la arena es porque no está pensando que va a venir una tormenta. Créame que cuando viene la tormenta se va a acordar que debería haber planificado que venían tormentas. En cambio, Jesús dice: el hombre que edifica sobre la roca, el fundamento de Cristo, ese van a venir problemas, porque van a venir. Te van a soplar sobre la casa y quizás las ventanas se zarandeen un poquito, pero no van a derribar tu casa. Déjame decirte que Dios nos construyó sobre la roca que es Cristo.
nos construyó firme, con cimientos en Cristo. Y si permaneces en Cristo, tu casa no se va a derrumbar. Tu matrimonio va a recibir sacudones, pero no se va a derrumbar. Tu economía va a sufrir, pero no se va a derrumbar. Porque estamos construidos en la roca. Aleluya. Aleluya. Estamos construidos sobre la roca. Fuimos creados y construidos para soportar las tormentas. Número 2 y último, ¿qué hacer cuando estamos bajo ataque? Y esto es poderoso. Y es sencillo, pero es poderoso. No menosprecies el poder del compañerismo. No menosprecies el poder del compañerismo. Eclesiastés 4:9 dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay un poder en el compañerismo. Por eso que la Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo sobre algo, Él lo iba a hacer. Que si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él estaría en el medio. Que 1 puede a 1000 destruir, pero 2 pueden hacer huir a legiones. Hay un poder en el compañerismo, en la unión. Es por eso que cuando uno habla de congregarse y ser parte de un ministerio, ser parte de la iglesia, no lo habla religiosamente. Uy, porque el Señor me dice: Pepito ausente, faltó. A este le voy a sacar las bendiciones. No lo vemos desde ese punto. Es que hay un poder en el congregarse, porque nosotros oramos los unos por los otros. Estamos en los momentos de alegría como en los de angustia. Estamos para decir: hermano, no te angusties, no aflojes, porque estamos para levantarte. Oramos, y la oración de 2 o 3 produce un resultado sobrenatural. Ese es el poder del compañerismo. A mí me gustaría que pasen los 2 marcos. Quiero contar una anécdota y quiero que me ayuden con una ejemplificación. Con esto termino, sinceramente. Quiero que se pongan a mi lado cada uno. Los Marcos, los músicos, los rebeldes Marcos, los rebeldes con causa. Estos son músicos. ¿Son músicos? ¿Cómo no van a ser rebeldes? Venga, pongámonos más para acá. Yo quiero hacer un ejemplo. Cuenta acá al lado. Viendo un documental, hay un árbol que se llama redwood en inglés. Sería madera roja, pero no tiene traducción porque es un nombre. Redwood, que es uno de los árboles más altos. Están en el norte de California. Están al límite con Oregon, también en los Estados Unidos. Es un árbol que llega a medir 115 metros de altura. 115 metros. Ahora, la lógica es que conforme la raíz del árbol sea la altura, lo profundo de la raíz. Un árbol bien grande tiene raíces bien profundas. Lo loco es que este árbol tiene una raíz midiendo más de 100 metros. En la raíz no pasa los 2 metros de profundidad. ¿Cómo hace este árbol para sostenerse en las heladas, en los vientos, en las tempestades? Y dicen, vea de verdad, busque esta información porque es verídica, que este tipo de árbol, esta característica, redwood, por eso crecen juntos, unos al lado del otro, siempre están juntos, porque es la manera de sostener las tempestades, los vientos, las heladas. La única manera de que el viento no los puede tirar es que crecen juntos. Y la otra característica es que aunque su raíz no es tan profunda hacia abajo, la raíz desciende 2 metros y se extiende, y engánchense en los brazos míos, y se agarra con los otros árboles. Entonces cuando viene el viento, uno afloja, el otro la agarra. Entonces el otro, cuando va a aflojar, yo lo agarro. Entonces yo oro por vos y vos orás por mí. Yo oro por tu economía, vos por mi matrimonio. Y ese es el poder del compañerismo. Cuando uno se agarra y se sostienen los unos con los otros, hay un poder en el compañerismo. Entonces yo estoy con vos en esta, vos estás conmigo en la próxima. Aleluya, aleluya, aleluya. Y fíjese que contaba la anécdota, y miren en el documental, que un guardabosque de estos bosques contaba que había un árbol que llevaba 2 años que estaba muerto, seco. El árbol seco. Entonces le preguntaban: ¿cómo puede ser que no se caiga si hace 2 años que está seco? Y es porque los árboles lo estaban sosteniendo. Las raíces de los árboles al costado lo estaban sosteniendo. Y quizá parecía muerto, pero déjame decirte que lo que parece muerto en Jesucristo tiene vida. Pero debes creer en el poder del compañerismo. Aleluya, gracias. Aleluya. En
en el poder del compañerismo. Yo quiero que se ponga de pie, iglesia querida. Hay un poder en el compañerismo. Cuando yo vi este documental, graficó de una manera inigualable, inmejorable lo que es la iglesia. ¿Qué debe ser la iglesia? Sostenernos los unos con los otros. Y yo quiero, aunque parezca cursi, aunque digan el pastor qué le pasó, no sé, pero de última me hacen caso porque soy el pastor. Que se tomen y se agarren de los brazos con mucho respeto los unos de los otros. Quiero hacer una oración. Quiero que se sostengan de los brazos. Y quiero que le digan los unos a los otros: no te voy a dejar caer. 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 Hay un poder en el compañerismo. Hay un poder. Cuando dos juntos se ponen de acuerdo, hay un poder tremendo en Dios para tu vida. El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presentó al pastor Esteban Bonarrico.